Rodolfo dice que suena muy extremo, me imagino que es lo que quise decir. Voy a tratar de hacerles ver que en efecto lo que quiero estudiar tiene que ver con condiciones extremas en la teoría que conocemos volviendo a las interacciones fuertes, que es la termodinámica cuántica. Cuando hablo de condiciones extremas, estoy hablando de sistemas que sienten interacción fuerte, pero en donde hay algo externo que es intenso. Por ejemplo, la temperatura o la densidad, o como voy a mostrarles en gran parte de la charla, la presencia de un campo magnético de intensidad variable, pero al final de cuentas puede ser también muy intenso. Ahora, esto puede sonar como que ¿a qué quieres estudiar eso? Suena como raro. Pero no es tan raro. Resulta que existen sistemas en la naturaleza que deben ser descritos de esa manera, y eso es lo que queremos hacer, describir la naturaleza. Y, por ejemplo, uno de estos sistemas es el universo total. Hace 3.7 mil millones de años, resulta que después de la gran explosión, creemos que el universo atravesó por una etapa de inflación, si ustedes quieren, pero después era una sopa verdaderamente caliente y densa de las partículas elementales que existen hoy en día. Eso quiere decir que había muchas interacciones entre ellas, y al haber muchas interacciones, la pregunta es ¿cómo es que estas interacciones pueden ser descritas bajo tales circunstancias? ¿Cómo incorporamos la temperatura? ¿Y cómo incorporamos la densidad? ¿Y cómo incorporamos algún otro agente externo que pudo haber estado presente para tratar de entender la evolución del universo desde entonces hasta la fecha? ¿Cómo tuvo que ver estas condiciones en por ejemplo, la formación de estructura o la abundancia de los elementos, etcétera, etcétera? Esa es una de las uno de los sistemas físicos donde esto puede la relevancia. Otro sistema físico, por supuesto, es el interior de objetos compactos, una estrella de neutrones. Es un objeto que, después de que se le acabó el combustible nuclear, la gravedad hizo que esta estrella estuviera muy, muy compacta. Son objetos del orden de la masa de la Tierra, pero en un radio del orden de 10 kilómetros. Entonces, puede imaginarse una roca bien densa. Y la pregunta es: ¿qué pasa en su interior? La densidad podrá estar haciendo que, por ejemplo, la rotación sea anómala, en el sentido de que es un superfluido tal que permite que esté rotando muy rápidamente esta estrella, el interior de esta estrella, y por tanto tengamos pulsares de muy alta frecuencia. Eso también es lo que quiero estudiar, porque en el interior de estos objetos se encuentra materia que interactúa fuertemente. Y el tercer ejemplo, que de hecho voy a dedicar mucho de la charla a describir, tiene que ver con otras circunstancias que no sucedieron hace mucho o bien están lejos, sino que están muy cerquita. Y esos son experimentos que se realizan en laboratorios terrestres, haciendo colisionar núcleos de elementos pesados. La razón por la que queremos hacer los elementos pesados es porque la densidad inicial va a ser alta, para empezar, y entonces vamos a poder producir materia que, hay muchas partículas que se producen en estas condiciones y que puede también interactuar en situaciones en las que la temperatura y la densidad son no distanciadas. Esas son las condiciones de elementos pesados relativistas. Entonces, ¿por qué o cómo describimos este tipo de materia? Pues lo que hacemos, puesto que estamos hablando de un sistema estadístico, es recurrir a la noción de equilibrio. Entonces nos conviene hacer un diagrama de fase. A este diagrama de fase le voy a llamar la diagrama de fase de la cromodinámica cuántica, que es la teoría que describe la interacción fuerte. Y, un poco arbitrario, en el eje vertical voy a poner la temperatura, en el eje horizontal la densidad medida como el potencial químico asociado a una carga conservada, en este caso el número barión. Entonces piensen en el eje horizontal como la densidad. En realidad, más técnicamente sería el potencial químico, que es qué tanta energía tengo que invertir para un barión en el sistema. Y en el eje vertical la temperatura. Entonces, supongamos que podemos lograr que esta materia esté en equilibrio térmico, equilibrio estadístico. La pregunta que nos hacemos es: ¿habrá transiciones de fase? Y esto es un dibujo, es una
concepción artística de qué es lo que sucede con un diagrama de este tipo. Bueno, para densidades bariónicas del orden de la densidad nuclear y temperaturas muy bajitas, tenemos la materia nuclear ordinaria, muy corriente. Aquí estamos nosotros. Nosotros estamos hechos de núcleos, ¿no? Entonces aquí vivimos. ¿Pero qué pasa si calentamos esta materia? Bueno, vamos a calentarla cerca del eje vertical, es decir, con el potencial químico cercano a cero. Y vamos a calentar y calentar y calentar, y resulta que se ha encontrado desde varios puntos de vista, uno de ellos, quizás el no menos importante, cálculos de esta teoría, pero utilizando una técnica en Monte Carlo que se conoce como látiz QCD. Se ha encontrado que a una cierta temperatura del orden de 150 megaelectronvolts, después si quieren hablamos qué significa esto en términos de grados Kelvin, grados centígrados, hay una transición de fase y la materia ordinaria está hecha básicamente de núcleos o de hadrones, son objetos que tienen quarks y gluones dentro de sí, pero confinados. Sufre la transición de fase y se desconfinan. Entonces, los grados de libertad fundamentales son los quarks y los gluones de la probabilidad de revuelta. Entonces, por acá tenemos quarks y gluones, por acá tenemos materia nuclear ordinaria. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si implementamos la densidad, un poquito la densidad bariónica? ¿Vamos a seguir transitando de un lugar a otro? ¿O vamos a encontrar en estas curvas de transición de fase algo interesante y no se sabe? Lo que sabemos experimentalmente y con estas técnicas de Monte Carlo, de látiz QCD, está muy cerquita del eje vertical y tenemos muy poca información lejos del eje vertical. En particular, ¿será que tenemos un punto crítico? Nos preguntamos. ¿Qué significa un punto crítico? Esta línea de transición continua es una línea de transición de primer orden y donde termina y empieza otro tipo de transición, en este caso uno de segundo orden, llamado crossover, más técnico, donde no se distingue muy bien, siempre como que coexisten ambas fases. ¿Terminará o no terminará? Esa es la pregunta. ¿Habrá como estos puntos críticos? Como en el agua. Hay puntos críticos en el agua, es una de las sustancias que se pueden también estudiar de esta manera. Y la respuesta es no sabemos. Entonces, esta es una pregunta que tiene que abordarse desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista experimental. Más acá, cuando la densidad es muy grandota, ¿qué le pasa a la materia? Sufre también una transición de fase, se desconfina, sigue confinada. ¿Cuáles son los grados de libertad? No sabemos. Entonces, si se dan cuenta, esto es terra incógnita, es fascinante en ese sentido y la investigación a nivel mundial está orientada en gran medida en física, los físicos que dedican a ese tipo de cosas, a entender este diagrama de fase. Bueno, en mi caso, lo que quiero hacer es, ¿y qué tal si lo complicamos así? Como si no fuera suficientemente complicado. Vamos a ponerle una sonda externa y en este caso le voy a poner campos magnéticos. ¿Por qué? A veces resulta que si uno sondea el sistema con una cosa adicional, la descripción puede ser un poquito más complicada, aprende. En otras palabras, si uno hace si le pide al sistema que responda a un cierto estímulo, entonces los modos en los que responde este sistema me ayudan a entender un poquito mejor de qué está hecha la cosa. Y eso es lo que yo quiero. Voy a poner un campo magnético a esta materia y este campo magnético, por otra parte, no tiene que ser externo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo hago colisionar dos núcleos pesados, es como si tuviera dos corrientes, una viajando en direcciones opuestas una a la otra, y la región de interacción tengo la materia sujeta a este campo magnético. Aquí están estos núcleos vistos de frente. Uno viaja hacia ustedes, el otro viaja hacia el pizarrón. En la región de interacción, el campo magnético es el producido por las corrientes. Acuérdense, estos núcleos hechos de protones y neutrones. Los protones tienen carga y una carga en movimiento que genera una corriente eléctrica que al final de cuentas produce un campo magnético. Entonces la pregunta es cuál es el efecto de tal campo magnético en esta región. Y es interesante darse cuenta de que este campo magnético, esta es la intensidad del campo magnético, cómo funciona el tiempo, varía y es una función decreciente, rápidamente decreciente ese tiempo, pero aún así podría tener alguna influencia en la colisión. Piensen que esto es un núcleo que viaja a los cerebros, este es otro, chocan allí, uno se aleja del otro, pero en la región que dejan detrás de sí hay materia altamente excitada. Y esta materia es la que se encuentra sujeta a este tipo de campos magnéticos. La pregunta es, ¿qué hace? Queremos averiguar qué hace. Y hay cosas bien interesantes que le hacen.
Una de las cosas que fue calculada por estos cálculos Monte Carlo en la red es que la temperatura crítica de transición como función de la intensidad del campo magnético para la transición de fase quiral o de desconfinamiento, del cual se estaba hablando al principio, decrece con la intensidad del campo magnético. Esto es muy sorprendente, porque usualmente cuando uno tiene un campo magnético, en lugar de que este tipo de objetos decrezcan más bien, como que se hacen más pronunciados, pero en este caso esta cosa decrece, y de hecho también decrece lo que se conoce como el condensado de quarks. A temperatura cero este condensado crece con la intensidad del campo magnético, pero a temperatura arriba de la transición de fase, este condensado se hace más y más débil. ¿Qué significa eso? Fíjense, piensen que es un condensado de quarks. El condensado de quarks tenemos un quark, tenemos un anticuark, y si la interacción es suficientemente fuerte, estas cosas se juntan y producen una especie de medio pegajoso. Por eso los nucleones, protones y neutrones, tienen masa. Porque si bien los quarks tienen una masa muy pequeñita, la interacción hace que la masa, energía en reposo, sea muy grande. Pero si el campo magnético por arriba de la transición de fase, la temperatura de transición de fase, hace que esto sea gravitación, tiene que estar diciendo algo de la naturaleza de la interacción fuerte. Y eso es lo que quiero averiguar. ¿Por qué decrece por arriba de la temperatura crítica? Hasta ahorita más o menos yo sé que es muy rápido, sé que son muchos conceptos, pero por otra parte lo que quiero es motivarles. ¿Tengo alguna inquietud, una duda y que ¿hay alguna duda ahorita? ¿Esas gráficas son experimentales? Sí. Estas gráficas son perforadas por Lattice QCD. Por Lattice QCD. Lattice QCD, así es. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un condensado de quarks y un plasma de quarks? También es muy buena pregunta. La idea de un plasma es que tienes cargas libres. Entonces tienes cargas positivas o negativas libres, partículas y antipartículas libres. Piensa en un plasma común y corriente. Tienes átomos y la situación es tal que, por ejemplo, con una alta densidad o una alta temperatura, los electrones se liberan de los núcleos. Entonces tienes electrones por acá, cargas libres, y núcleos con carga positiva, también danzando y viajando por todas partes. La idea de un plasma es la misma, un plasma de quarks y gluones. Tienes partículas y antipartículas, estás danzando libres por ahí. Entonces, cuando hablas de un plasma, hablas como que de un gas, más o menos. En otras palabras, puede haber interacciones, son residuales, pero más o menos como que parece como un gas de partículas y antipartículas libres, cargas libres. Cuando hablo de un condensado, no es eso. Cuando hablo de un condensado es el hecho de que el vacío mismo, tienes pares de quark y antiquark flotando por allí, entonces se juntan. Y al juntarse producen que el vacío mismo tenga unas propiedades distintas. Piensa en el Higgs, que quizás sea más cercano a ustedes. El Higgs es un condensado, y eso hace que cuando una partícula, como un electrón, pasa a través de ese condensado, adquiera inercia. Y entonces se vuelve masiva. El Higgs le da masa a las partículas. Esto es lo mismo que en el caso de la interacción fuerte. El condensado de quarks es como si el Higgs le da masa a las partículas en interacción fuerte. Entonces son cosas distintas. El condensado es esto que acabo de decir, plasma de los clones es este gas de partículas y antipartículas. Entonces podría decirse que el condensado de quarks es como el medio donde pasa una partícula y adquiere carga fuerte. Adquiere masa. ¿Masa? Masa. Así es. Entonces la pregunta es, mira, se destruye arriba de la temperatura de transición por el campo magnético. ¿Qué está haciendo el campo magnético? Me tiene que estar dando una pista de cómo interactúa la QCD bajo esas condiciones. Sí. Entonces, con el diagrama de dos anteriores, podremos más o menos... con el dato que nos habías dado antes de que a los 150 megaelectronvolts fue el punto en el que... O sea, más o menos se podría pensar en qué rango de campo electromagnético estábamos en ese punto del universo. No necesariamente, porque son dos cosas separadas. En este caso estamos hablando de, ciertamente es una propiedad de la QCD, pero no necesariamente durante la evolución del universo temprano había un campo magnético de una o otra interacción. Es una pregunta muy interesante. Hay campos magnéticos en el universo. ¿De dónde vienen? Podría haber sido que el universo temprano tuviera una semilla que después se amplificó, pero no se sabe. Pero tampoco se sabe cuál era la intensidad durante esta etapa de la evolución del universo. Entonces no se puede asociar una con la otra directamente.
Simplemente se dice, si hubiese habido un campo magnético, la temperatura de transición habría sido tal cosa. Sí, solamente brevemente, vamos a tener todavía al final de las 3 pláticas 1 hora para preguntas, así en público o en corto. Ahorita ya solo le quedan 5 minutos a Alejandro de esta plática, entonces si hay preguntas cortas está bien, después tendremos 1 hora para hacer todas las preguntas largas que quieran. ¿Sí? Y les prometo que las tomo, no hay ningún problema. Ok, ¿qué es lo que hacemos para estudiar este tipo de sistemas? Me faltó decirlo al principio, pero yo soy teórico, físico teórico de las energías, y lo que se hace, dependiendo por supuesto del régimen que uno quiera escribir, es analizar una teoría de campos. Y si quiero una teoría de campos y quiero pensar, por ejemplo, en el régimen perturbativo, y después hablamos de eso si les gusta, tengo que analizar un diagrama de Feynman. Y en este caso el diagrama de Feynman que me interesa es lo que se conoce como la polarización del vacío de un gluón. Un gluón va ahí feliz y contento en la vida, se parte en un par quark antiquark y sigues viajando libre y contento. Este par quark antiquark tiene carga eléctrica y por tanto es susceptible a interactuar con un campo magnético externo. Y el tensor, porque tengo un par de índices ahí asociados, el tensor tiene esta estructura general y uno puede analizar qué le pasa a cada uno de estos coeficientes como función del campo magnético. Uno los calcula. Aquí está el cálculo, es un cálculo largo, pero muy lindo, en el sentido de que uno aprende mucho de las técnicas de temperatura finita, de tener campos de temperatura finita y en presencia de agente externo, como un campo magnético. Y la pregunta es, y si ahora me pregunto, ¿podrá ser que lo que observo con los resultados del látiz QCD tenga que ver con las propiedades de la constante de acoplamiento, con la interacción, la constante de interacción? Entonces, para tratar de responder esa pregunta, uno hace un análisis tipo grupo de renormalización. Uno se pregunta cómo cambia la interacción con la escala. Y la escala es, por supuesto, la escala de energía. Y el campo magnético da una de esas escalas de energía. Entonces, uno hace ese tipo de análisis y entonces, por supuesto, todo esto está ligado al concepto de cómo cambia la constante cuando cambia la escala, es la función beta. Y utiliza esa ecuación de grupo de normalización para encontrar cómo varía la constante cuando variamos el campo magnético. Uno de los resultados más recientes que tenemos es que en efecto este campo hace que la constante crezca a temperatura finita. Podemos hacer el análisis simplemente, pero créanme por lo pronto, esto dice que cuando R crece, el denominador se hace más chico y por lo tanto la constante crece. Ese es un resultado opuesto a cuando el momento crece, por eso es lo contrario. El resultado usual es que cuando el momento crece, la constante decrece y eso es lo que nos lleva a la propiedad básica de la QCD, que es la libertad asintótica. El campo magnético se opone a ese comportamiento. Y la pregunta es qué pasa si ponemos temperatura, por pronto, no densidad, y el resultado que tenemos es que hay una competencia entre funciones que dependen de la escala de momento y la temperatura y el campo magnético. De tal manera que una y otra juegan un papel interesante cuando la temperatura es alta, y entonces podríamos observar este comportamiento o ligar el comportamiento del condensador al comportamiento de la constante de interacción. Entonces ya concluí, porque en realidad preparé la charla para poco tiempo, pero insisto, me voy a quedar, entonces las preguntas pueden un rato, apúntenlas. Solamente quiero hacer una conclusión. Tengo un sistema difícil, QCD, la teoría de interacción fuerte, hay en condiciones extremas, alta temperatura, quizás alta densidad, y la voy a hacer más complicada. Voy a poner un campo magnético. ¿Por qué? Porque puede ser que estudiarla con esta sonda adicional me dé una información adicional que entonces pueda tratar de entender, pueda tratar de usar para entender con mayor profundidad las propiedades de esta teoría. Por ejemplo, lo hago y estudio el caso de la constante de acoplamiento fuerte y veo que hay una competencia interesante entre efectos térmicos y magnéticos. Y que esta competencia interesante podría explicar este resultado famoso del látiz QCD respecto al decrecimiento del condensado arriba de la temperatura crítica con el campo magnético. Entonces lo dejo aquí, pero seguimos ahora. ¿Okay? Gracias, Alejandro. En lo que hacemos la transición, quizá hay una pregunta. Mira, pues para Alejandro.
Mira, me gustaría saber cuál es el criterio que tú usas para definir condensación. O sea, digamos, en mecánica estadística es, digamos, la densidad multiplicada por la longitud de Broglie al cubo, ¿no? Y eso es mayor o igual que 1. En el caso de, digamos, de tu condensación de quarks y bueno, de estas partículas, ¿cuál sería tu criterio, o sea, tu criterio físico para definir esa condensación? Ajá, si quieres me quedo con para que no. Es que es muy intimidante, Saúl, a un lado. Un condensado es literal la misma idea, incluso clásica, que en el caso de sistemas bosónicos. Piensa, por ejemplo, en el caso de un sistema estadístico, un gas ideal hecho de bosones. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tus bosones tienen una cierta distribución térmica y que cuando la temperatura es muy pequeña, la ocupación de ese estado se incrementa muchísimo, ¿no? En el caso que estoy yo describiendo, tú puedes pensar que un par quark-antiquark, en realidad, al ser un estado ligado, forman un bosón. Tienes una partícula, por ejemplo, el spin del quark va así, el del antiquark va así, y entonces se juntan y te forman un bosón. Entonces, estos bosones les gusta estar juntos, en algún sentido, ¿no? Bueno, pero este concepto, más allá de que es lo mismo, este concepto tiene otra implicación que es, digamos que es lo que lo hace muy útil. Resulta ser que la masa de las partículas dentro de un protón, de un neutrón, más generalmente dicho de un hadrón, es directamente proporcional a ese condensado. En otras palabras, tú puedes pensar que el quark, el protón está hecho de 3 quarks, 2 U's y un D, pero para todo fin práctico son iguales, vamos a pensar que sean iguales, y uno sabe que libres, si los pudiera uno medir, tendría una masa, cada uno de ellos tendría una masa de 5 megaelectronvolts, pero el protón tiene una masa de 1000 megaelectronvolts. ¿Cómo es que 3 objetos de 5 megaelectronvolts te hacen un objeto de 1000 megaelectronvolts? La respuesta es que se acoplan al condensado, entonces su masa efectiva es proporcional a este objeto, que es como una sustancia pegajosa que vive dentro de cada protón, cada neutrón, en general de cada hadrón. Entonces sí, el concepto es el mismo, el concepto clásico es el mismo, pero en el contexto de lo que lo estamos describiendo, su importancia tiene que ver con el hecho de que te da un medio que te incrementa la inercia efectiva de las cosas que se mueven a través de él. Sí, por favor. En esas cosas que estabas hablando del campo magnético, que se quiebra, tiene sus diagramas de fase, etc. ¿Es una teoría normal de QCD o de cromodinámica SO3 normal? Normal. ¿O tienes otras simetrías adicionales? No, resulta que el QCD está hecho de partículas que no nada más tienen carga de color, sino también carga eléctrica. Entonces estas partículas son susceptibles a ser influenciadas por campos magnéticos comunes y corrientes, ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo materia que interactúa fuertemente entre sí, pero que además está sujeta a las interacciones de un campo magnético? Entonces es una teoría... ¿Es un campo magnético normal? Sí, un imán. Abeliano. Un imanzote, sí. Un imanzote abeliano, sí, sí.